Avanza el proceso para dos iniciativas de ley que buscan reactivar la pena de muerte. En instantes, el análisis en detalle. El Ministerio Público anunció que creará una fiscalía especializada en combatir la usurpación de tierras. La SAT se prepara para fiscalizar el comercio electrónico. Al principio, el control será voluntario. Presentan recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia para que sea declarado culpable José Mauricio Rodríguez Sánchez por crímenes de guerra. Presidente de la ANAM considera que la Semana Santa es un reto para la contención de la enfermedad COVID-19 en los municipios del país. El ICS ha vacunado al 30% de su personal de salud en primera línea de combate a la pandemia. Bienvenido a su programa El Análisis de la Noticia. Como siempre es un honor poderle informar y acompañar en el análisis a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti, buenas noches para usted ahí en casa que está esperando estos análisis acá por TN23 y su programa A la Medida. Pues claro, aquí estamos listos para poder hacerlos, así que te propongo, Sandy, que empecemos de inmediato. Así es, vamos a tratar uno de los temas controversiales, la pena de muerte. Me encanta, vamos a verlo. Este miércoles, la Comisión de Gobernación del Congreso de la República inició la discusión de la iniciativa 5714, que propone reformas al Código Penal para reactivar la pena de muerte. El presidente de la comisión, Sergio Arana, informó sobre las opciones que se analizan. Pues la verdad es que el día de hoy empezamos ya con la discusión de la misma pena de muerte, donde estamos ya viendo las opciones que tenemos. Entre esas está la denuncia al Pacto de San José y regresarle el indulto presidencial al señor presidente para poder aplicar la misma. Entonces, en eso están los análisis. Claro, hay una inclinación al dictamen favorable, pero también respetamos a los que se están oponiendo a lo mismo. Hablar del dictamen en este momento está un poquito complejo, ya que nosotros todavía estamos esperando algunas opiniones de algunos entes e instituciones que nosotros mandamos a consultar para tener apego de lo mismo, porque lo que queremos hacer es consensuarlo para poder tener una sola respuesta a todas las necesidades de los guatemaltecos. La base de la reforma que propone esta iniciativa de ley es regresar el indulto presidencial. De esta manera se reactivaría la pena de muerte. Sin embargo, Guatemala tiene convenios internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, que restringe agregar más delitos para la aplicación de la pena capital. Actualmente los delitos a los que se le aplica la pena de muerte son parricidio, asesinato, plagio, secuestro y magnicidio, mismos establecidos antes del Pacto de San José. Con anterioridad, la Corte de Constitucionalidad determinó que por ser subjetivo el actuar de una persona, no se puede aplicar la pena de muerte, por lo que dichas reformas no buscan juzgar al sujeto, sino el hecho en sí. La pena de muerte, uno de los temas más polémicos de los cuales se puede hablar últimamente en Guatemala. Muchos defensores de derechos humanos dicen no, jamás. Otros que defendemos de verdad la vida, pero en este caso del guatemalteco honrado, honesto y trabajador como usted, decimos sí. Y en esta noche, fuera de lo que dice el Congreso, que tienen dos opciones, yo creo que podemos dar hasta una tercera para poder reactivar la pena de muerte. ¿Cuál, Julio? Lo que quiere es, obviamente, esa voluntad política. ¿Te parece si lo explicamos? Bueno, primero te voy a decir cuáles son. Fuera del indulto presidencial, que es lo que ellos están proponiendo, fuera de denunciar el Pacto de San José, te digo que el mismo Pacto de San José permite la aplicación de la pena de muerte. Y ya lo vamos a explicar cómo. ¿Qué te parece si entramos de lleno con los datos? Con muchísimo gusto. A lo mejor causa mucha duda, ¿no? En y el polémica. hecho de por qué se creó el Pacto de San José y cómo es que lo permite. Exactamente. Explícanos, por favor. Con mucho gusto, Sandy. Vamos entonces con los datos para que usted empiece a tener una panorámica más amplia sobre esto. A ver, primero recordemos, Sandy, lo siguiente. En Guatemala la pena de muerte, ya todos lo sabemos, aún estando vigente, pero por el momento, aunque está en el artículo 18 de la Constitución, decimos que no está positiva, no se puede aplicar. Independientemente de las posiciones a favor o de las posiciones en contra para la reactivación o no de la pena de muerte y de la aplicación de la misma, existen
varias opciones para volverla a implementar. Veamos la primera que propongo para este análisis. El mismo artículo 4 del Pacto de San José, hoy el principal valladar para la aplicación de la pena de muerte, en su segundo párrafo, y usted búsquelo por favor ahí en casa, manifiesta que los países que como Guatemala mantienen vigente la pena de muerte sí pueden aplicarla. Ahora, la pregunta es cómo, ¿verdad? O sea, el mismo Pacto de San José te lo permite. De la siguiente manera, siempre y cuando, dice ese segundo párrafo del artículo 4 del Pacto de San José, se agoten dentro de un debido proceso todas las instancias, apelaciones y recursos posibles en favor del imputado. Y aquí en Guatemala tenemos la primera instancia, la apelación especial y luego posteriormente la casación. Si esto se da, el propio Pacto de San José, sin hacer modificación, sin salirnos de él, sin denunciarlo y sin aprobar el indulto, aprueba la aplicación de la prueba de la pena de muerte en los países que como Guatemala la tenemos vigente. Entonces ahí tenemos una primera salida y un primer tip legal para que el Congreso de la República a través de esta Comisión de Gobernación pueda analizarlo, es de leer minuciosamente cada uno de los documentos. Pero de momento, Julio, son dos las opciones que el Congreso está evaluando. Es interesante este tercer planteamiento que tú haces, porque sabemos entonces que se podría tomar en consideración también. Correcto. Es decir, aquí se le está dando pues un chivo. Sí, si lo literalmente. Así, a los Tomen diputados nota. para que lo puedan analizar, para que lo puedan profundizar y ver si es esta la vía que deben seguir para la reactivación de la pena de muerte. De momento, las dos vías que se están analizando es el indulto presidencial. Correcto. Y también renunciar como país al Pacto de San José, que sabemos también cuáles serían esas repercusiones que tendríamos como nación, y yo quisiera que tú nos ampliaras ese Las detalle. cuales ya hemos explicado y por supuesto, fuera de esta opción que está en el propio Pacto de San José y que nos permite la aplicación de la pena capital después de agotadas todas las instancias, vamos a las dos opciones que está analizando el Congreso, una de las cuales hemos hablado aquí ampliamente en varias ocasiones en A la Medida. Así que veamos primero los datos para que tengamos ese contexto completo de lo que le queremos mencionar en el análisis. Y es que, Sandy, tenemos que tener claro lo siguiente. Otra de las formas que existe para poder reactivar la pena de muerte es un proceso más radical. En pocas palabras, se trata de la denuncia, que en términos del derecho internacional público significa la renuncia, es decir, la salida del Pacto de San José. Esto implica que forzosamente la decisión debe de pasar por el pueblo de Guatemala. ¿De qué manera? A través de una consulta popular en donde el país decida entre un sí o no a la reactivación de la pena capital. Hoy por hoy sabemos cuál sería la respuesta del pueblo de Guatemala, un rotundo sí. Ahora, esto no significa bajo ningún motivo que Guatemala, denunciando el Pacto de San José, vaya a renunciar a los derechos humanos, no. Pues sabemos todos que los derechos humanos son irrenunciables, son intransferibles, son indivisibles, son universales, entre otras características. Simple y sencillamente significa que se le va a aplicar la pena capital a aquellos delincuentes que así lo ameriten. Lo que este procedimiento significa es que también se podría reactivar algo que el propio Congreso de la República, digamos, quitó hace unos años atrás, en el gobierno del presidente Alfonso Portillo, y es el indulto presidencial. Y aquí me vuelvo a regresar al Pacto de San José. Ya le hablé que el mismo Pacto de San José nos permite la aplicación de la pena capital en su segundo párrafo. Ahora, cuando nos vamos a ese mismo artículo 4 del Pacto de San José, en sus literales, bueno, es numeral, ¿verdad? Numeral 4.4 y 4.6 nos dice que se puede conmutar o se puede aplicar alguna otra situación como el indulto. Hoy por hoy lo que hace Guatemala es conmutarlo, cambiarlo a la pena inmediatamente inferior. Pero si el indulto se reactiva a través de una iniciativa de ley del Congreso que con mayoría calificada obviamente se apruebe, ya será decisión nuevamente del presidente de la República la aplicación o no de la pena capital y esta estaría vigente. Te invito a ti y los invito a ustedes a lo que ya saben. Artículo 18 de la Constitución, de su Constitución, en lo físico o en lo digital, vaya y revísela, no me crea a mí, ahí está, dice pena de muerte. Y el último de los párrafos, que es media línea, dice, el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Y le quiero recalcar algo, Sandy, para que a todos nos quede claro. El Congreso de la República en Guatemala nunca ha abolido la pena de muerte, por eso está vigente, más no positiva. Exactamente. Julio, mira, la salida más fácil para el Congreso podría ser devolverle el indulto presidencial entonces al mandatario.
De esta manera ellos ya cumplen ante la sociedad, pero le dejan entonces la decisión al presidente y es una decisión difícil porque hay que considerar varios factores. Te propongo algo, pero solo te lo voy a proponer a ti, por favor, no se lo voy a decir a nadie más. Y este es un tip para el Congreso de la República. Claro, 2 pasos en las 2 cosas que le hemos dicho. Número 1, volver a activar el indulto presidencial. Y número 2, invocar el propio Pacto de San José en su artículo número 4, segundo párrafo, donde habla de la aplicación de la pena capital, sí permitida en los países vigentes como Guatemala, siempre y cuando se agoten todas las instancias, y esa última instancia para nuestro país sería el indulto presidencial. ¿Te parece? Así es, Julio. Ahí estamos entonces con esos puntos que se dan a conocer. Sin duda alguna, es una decisión que, qué bueno que el Congreso ya lo está analizando, Julio, porque es un tema que por años se ha venido atrasando, trasladando a una legislatura, a la otra, y no se hace nada. Se ha pedido ya en varias ocasiones, aunque en este año te diría de una forma más fuerte por parte de la sociedad guatemalteca que se reactive la pena de muerte, pero también organismos internacionales han pedido para que se pueda abolir la misma dentro de la Constitución. Entonces, ahí vamos a lo siguiente. Es un punto que sin duda alguna se debe tratar ya y se debe iniciar con este análisis que ya se está teniendo por parte de la Comisión de Gobernación del Congreso. Correcto. ¿La delincuencia nos tiene de rodillas? Sí. Las extorsiones, el tema del actuar de las maras, los asesinatos, los motociclistas, los robos, todo eso, ¿nos tiene completamente de rodillas ante el crimen? Sí. Por eso es que tenemos que aplicar lo más duro en las penas que tengamos, y la más dura de la pena en la, obviamente, terminología tal de la pena es la pena capital, la pena de muerte. Ahora bien, quiero decirte algo, al final de cuentas hay países como Estados Unidos y Canadá que no son signatarios de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero no significa que ahí no se respeten los derechos humanos. Por supuesto que sí, y se aplica la pena capital en algunos estados de estos países. Entonces nosotros también podemos hacerlo, ya que el problema es muy fuerte. Las decisiones deben ser muy fuertes, ya que la situación es muy radical, la solución también debe empezar a ser radical, sin olvidar que fuera de la aplicación de la pena de muerte tendrá que trabajarse en educación, en salud y en la creación de empleo. Y te diría también en el fortalecimiento del sistema de justicia. Perfecto. Porque necesitamos entonces tener mecanismos claros, mecanismos que puedan garantizar la plena aplicación de la justicia y que no se le vaya a quitar la vida a una persona que es inocente. Es decir, en el juicio se debe demostrar y se debe garantizar que la persona que es sentenciada a una pena de muerte es porque sí ha cometido el delito por el cual entonces se impone esta pena, y no después tener que estar lamentando que, bueno, se le aplicó a una persona inocente, ¿no? Claro que sí, por supuesto, pero no podemos seguir en este tipo de violencia extrema. Vamos a la pausa, no cambie, porque nosotros somos A la Medida. En los primeros 70 días de este año, el MP contabiliza 550 denuncias por delitos de usurpación de tierras. Sin embargo, desde el 2013 a la fecha, el MP ha recibido 19.051 denuncias, por lo que se busca a través de esta iniciativa hacer frente a este flagelo y se investigue a los responsables de estos actos. Cuando hablamos de propiedad y cuando hablamos de atentados a la propiedad, estamos hablando de una serie de delitos, una serie de ilícitos que van más allá de lo que tradicionalmente está en el lenguaje común. Vean ustedes acá el catálogo que nuestro Código Penal, por ejemplo, define para los delitos en contra del patrimonio y de la propiedad, que van desde las usurpaciones, el hurto, robo, extorsión, estafa, apropiaciones indebidas, delitos contra derechos de autor, propiedad industrial y delitos informáticos, por citar quizás los más comunes. Ante esta situación, la fiscal general María Consuelo Porras implementará una fiscalía especializada en la persecución de delitos contra la propiedad. Aunado a lo anterior, el Ministerio Público estará implementando una fiscalía especializada en ese tema para dar la respuesta que espera la ciudadanía guatemalteca. A ver, yo creo que tenemos que empezar, Sandy, por analizar algo. Aquí hablamos en el bloque anterior
de un derecho humano, el derecho humano a la vida, pero cómo los delincuentes merecen el derecho a la muerte. Ahora estamos hablando de otro derecho humano que se llama propiedad privada. Artículo 39 de la Constitución. Y nos habla el artículo 40 constitucional que puede haber una figura mediante la cual tu propiedad privada pueda pasar a manos del Estado, pero para que eso pase tienen que ser situaciones excepcionales. Todo lo demás constituye un delito. Exacto, entonces es importante, te diría, la creación de esta Fiscalía Especial, porque son temas, Julio, que hemos visto ya por años cómo Así es una constante, ¿no? El tema de tierras es un problema que afecta mucho a las poblaciones en el país, pero también te diría, la propiedad privada, el irrespeto que existe en ocasiones a las mismas, ¿no? Cómo se dan estos enfrentamientos, estas invasiones, también es momento de regularlo y es momento de garantizar también ese derecho a la propiedad privada. La invasión, la usurpación, el tema de la tenencia de la tierra, uno de los graves problemas históricos en Guatemala. Y es por eso que ahora se ha firmado, ¿verdad?, precisamente por parte del Ministerio Público, esta situación para la creación de una fiscalía especial para investigar estos temas. Es que cuando hablamos de casi 20,000 casos del 2013 para esta parte, son solo los casos denunciados. Eso significa que pueden haber muchísimos más. Significa que el tema del conflicto de la tierra en sí es una situación muy fuerte, porque te imaginas tú tener una finca, un terreno o algo y que pues tengas alguna propiedad o algo sembrado en ello y de repente te encuentres ahí a unas personas que ya no las puedes sacar, que te invaden y que no solo de eso que invadan, sino que empiezan a lotificar. Es una situación terrible, ¿no? Totalmente, Julio. Y es importante también darle seguimiento a estas investigaciones porque también no sabemos cuál será el fin de algunas personas, porque en ocasiones están muy bien organizadas, sí, tienen un líder incluso, entonces no sabemos si uno es persona que de verdad necesita una propiedad o personas que están son lucrando. Personas, exactamente. Personas que están lucrando, engañando a otra gente, vendiéndole terrenos que no les pertenecen y diciéndoles vamos y hagamos esta invasión. Y nosotros vamos, pero a ver datos, porque esto es importante para poder darle contexto a nuestro análisis junto con ustedes allá en casa. En Guatemala, uno de los problemas históricos desde la época prácticamente de la colonia es que no se encuentra ninguna solución en cuanto a la tenencia, uso y distribución de la tierra. La Constitución de Guatemala, ya se lo dije en su artículo número 39, proclama que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona. Además, la propiedad privada, Sandy, es un derecho humano irrenunciable y marcado en la Declaración de Derechos Humanos. Y por si fuese poco, el artículo 256 del Código Penal establece el delito de usurpación cometido por quien con fines de apoderamiento o en todo caso aprovechamiento ilícito despoje o pretenda despojar a otro de la posesión o de la tenencia de un bien inmueble. Así que aquí estamos hablando de algo que constituye delito y que muchas veces, como te digo, malos líderes, que más que líderes son comerciantes de la necesidad y vendedores de ilusiones y de mentiras, engañan a otra gente diciéndoles tenemos este terreno, no le pertenece a nadie, es del Estado, por tanto es de ustedes, invadamos y lotifican y hasta venden. Entonces la gente muchas veces no sabe, y por eso es importante hablar esto, que están cometiendo un delito penal que es el que se llama usurpación. Exactamente, y a veces desconocen, a veces pues también no saben las repercusiones legales que pueden tener, pero falta o pasa también, te diría, no sé qué piensas tú, Julio, por la importancia que se le da en el tema de investigaciones, por ejemplo, a este tipo de situaciones, la usurpación de tierras. Ahora que se va a tener esta fiscalía en el Ministerio Público, creo que va a ser muy importante, primero, informar a la población, segundo, que puedan entrar de lleno con distintas investigaciones y poder, pues, descubrir así cómo es que están operando ciertas personas que se logran apropiarse de varios terrenos, Julio, luego los están vendiendo y de esta forma están lucrando y pues no tienen ninguna repercusión legal hasta el momento. Es que ahí está la situación, la debilidad que existe precisamente para tratar de evitar este fenómeno criminal que como no se castiga, cada vez se va aumentando y aumentando, y por eso es que de manera oficial están casi estas 20,000 denuncias. ¿Cuántas invasiones o usurpaciones habrán realmente? ¿Vamos con más datos? Adelante. Muy bien. Vea usted, por favor, los datos que tenemos ahí en pantalla. Varios estudios han señalado que Alta Verapaz, Quiché e Izabal
son los departamentos con el mayor número de invasiones al día de hoy. Las cifras son sorprendentes. En 70 días, Sandy, del 2021, ya se han registrado 550 denuncias por delitos relacionados a la usurpación de tierras. Y los que no se han denunciado, no sabemos ni cuántos son. Al contabilizar las denuncias recibidas por el Ministerio Público del año 2013 a la presente fecha, son 19.051 denuncias totales. Se espera que con estas acciones implementadas por el Ministerio Público se puedan agilizar estas denuncias y garantizar la propiedad privada en todo el país. Y aquí veamos la otra propuesta, porque dirán las personas que invaden, pero lo que pasa es que yo no tengo dónde vivir ni dónde darle vivir a mi familia y realmente considero que esto es mío, aunque no lo sea. Está bien, pero pongámonos en el lugar de los propietarios de esas fincas, de esos lugares, de esos terrenos, de lo que sea. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos llegaran a quitar, a usurpar y a despojar de lo que nos ha costado trabajo, tiempo, esfuerzo, sacrificio, sudor, lo que sea. Entonces, allí es donde tenemos que ver qué es lo que pasa, qué es lo que falta. Bueno, una política también habitacional para poder dotar a las personas desposeídas completamente de su vivienda. Lo que habría que analizar es una cosa bien importante, Sandy. Si se regalan o se les da a un costo mínimo, ¿sabes por qué? Las facilidades que puedan Exacto, tener. es que en Guatemala no se valora lo que se regala. Entonces, ahí es mejor darles esas facilidades que tú dices. Creo que tiene que estar acompañado entonces este tema de las investigaciones con proyectos también, políticas públicas que vayan pues dando solución al tema de la vivienda, Julio, que en nuestro país hay un déficit bastante alto de vivienda. Entonces también es un tema pendiente que ya las autoridades deben hacerse responsables y deben mostrar avances también. Te voy a dar un número y este número nos va a dejar a todos atónitos. Porque en promedio se necesitaría que, como cada gobierno dura 4 años por los periodos constitucionales, para ir combatiendo y siendo un paliativo a esta situación, que cada uno de los 4 años de cada uno de los gobiernos que han pasado construyese al menos 250,000 viviendas. Esto es muchísimo. Así de grave, así de grande es el problema de la tenencia de la tierra, en este caso ya sea para vivir o en todo caso en muchas otras ocasiones puede ser también para producir y trabajar, pero generalmente es para vivienda. Imagínate cómo estamos. Y con esto también lo que se haría es evitar riesgos, ¿no? Porque también sabemos, la usurpación de tierras se da incluso en lugares donde ni siquiera son habitables por el riesgo que existe o en lugares, reservas naturales y territorios así, Julio. Entonces, después vemos el riesgo porque vienen las tragedias. Exacto. Entonces, por eso es importante que se le dé seguimiento a este tema tan importante y del cual muchas personas están esperando tener alguna esperanza y que en búsqueda y en espera entonces de esa solución caen en engaños. Ya sea porque les venden un terreno que al final van a tener problemas porque cuando verifican entonces no es de la persona que les vendió el terreno, ya pagaron y bueno, se empieza todo el problema. Así que es importante que nosotros conozcamos esta información y sobre todo también, qué bueno que el Ministerio Público se decide a crear esta fiscalía. Sabes que hay cosas que el Ministerio Público está haciendo últimamente que me llaman bastante la atención. Esta implementación del sistema, llamémosle así, MAIME, de atención precisamente a las víctimas, mujeres de todo tipo de violencia, excelente. Esta cuestión de que programado tienen para el próximo mes de abril el alcanzar una cobertura del 100% del país con los 340 municipios de Guatemala con presencia de alguna fiscalía, pues también es absolutamente vital para lograr la justicia. Y ahora la creación de una fiscalía ad hoc per se para el tema precisamente de las usurpaciones. Solo así se podrá combatir este tipo de delitos. La cosa es, ¿el resto de las instituciones de justicia van también en paridad, al mismo nivel? Solo el Ministerio Público y el organismo judicial por el momento. Significa que hay que dotar de los recursos necesarios y suficientes a la policía, que es el Ministerio de Gobernación, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el INACIF, y por supuesto al Instituto de la Defensa Pública Penal, para que la justicia sea de verdad integral, pronta y cumplida en algún momento, que por el momento no se ve, pero que así sea. Totalmente, Julio, porque con la creación de esta fiscalía, sin duda alguna, se necesita del resto de actores de instituciones que integran el sector justicia. De lo contrario, no se tendrá entonces un acceso a la justicia o un debido proceso. Por eso es importante también que se deba pensar en el apoyo que se les pueda brindar para que estén entonces
con presencia también con estas fiscalías, dando el apoyo necesario para pues garantizar así el debido proceso. Debido proceso y presunción de inocencia es dos de los derechos humanos constituidos y establecidos no solo en la Constitución, sino que en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si se crean fiscalías especiales como esta, pues tendrá que haber también defensorías específicas para ellos, si no, de lo contrario, hay una disparidad. Así que ahí está el camino para que la instancia coordinadora de modernización del sector justicia pues se ponga a trabajar en esto desde ya, porque hay que ir pensando ya en el presupuesto del siguiente año, en cosas que de verdad sí les son útiles a los guatemaltecos. ¿Como cuáles? La seguridad, la justicia, la educación, la salud, entre otros. Sin duda alguna, Julio. Es un programa, bueno, una fiscalía muy importante que necesita también de la integración y del apoyo del resto de entidades. Ojalá que se puedan tener ya pues los resultados, que se puedan dar a conocer también las investigaciones. Así es. Pero sobre todo entonces recordemos que puede ser que personas que sean pues investigadas sean personas que a lo mejor cayeron en estas redes, Julio. También entonces, es cierto. Hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y ahí no serían ellos los culpables. Exactamente. Serían los que engañan. Bueno, concluimos entonces con este análisis. Debemos hacer una pausa, pero regresando hablaremos de una fiscalización que la SAT va a realizar a todo el comercio electrónico. Me parece muy importante esto, porque ahora el comercio electrónico está totalmente en auge en Guatemala. No cambie, vamos a la pausa y recuerde que nosotros somos a la medida. Ya se creó un módulo que va a controlar el comercio digital, va a empezar de forma voluntaria y esperamos aprobar una ley que se vuelva obligatorio, donde compañías nacionales e internacionales van a tener que interactuar a través de este módulo. Junto a esta herramienta se busca presentar una iniciativa de ley que se oriente al cobro de impuestos al comercio electrónico, incluyendo a empresas internacionales. Si el Congreso nos aprueba la ley, una aplicación como Netflix no podría vender si no interactúa con el módulo, y ese módulo los va a obligar a cobrar el IVA y a pagar el impuesto a la renta que le corresponde al país. Está dirigido a los grandes actores del comercio digital. Lamentablemente, varias de esas empresas que estamos llamando están renuentes. Hay una de ellas que ya se inscribió y que está tributando, dos de ellas no se han querido inscribir y lo estamos solicitando que lo hagan de forma voluntaria. Pero este módulo los va a obligar a hacerlo. Como le repito, creo que hay que tener las herramientas, los estamos invitando a que se inscriban y de no hacerlo, presentaremos las acciones penales correspondientes. Un tema que también va a tener que ser discutido y que seguramente ya estará empezando a causar polémica, pero que es importante que lo analicemos porque ahora el comercio electrónico ha proliferado en nuestro país. Adquirimos tantos servicios, tantos productos y tantas cuestiones de la vida cotidiana a través de las plataformas digitales que lo que SAT está proponiendo es que haya un módulo específico para poder tener el control de este comercio electrónico y que se cumpla con algo, que es el pago de impuestos en nuestro país. Exactamente. Va a ser importante conocer cómo va a ser la manera de fiscalización de estos comercios electrónicos, Julio, porque también por la tecnología sabemos que a veces existen controles que pueden ir fallando o no existirá la fácil detección también de este tipo de comercios, porque por ejemplo, te puedo decir, yo puedo tener una venta de ropa, por ejemplo, por medio de plataformas digitales y al momento de requerirse cualquier información, como no hay un registro exacto de la persona que es propietaria, la puedo cerrar y abrir otra. Sí, porque al final... Por ponerte un ejemplo. Exactamente, al final de cuentas esto va a ser complicado en cuanto a la detección de la legalidad propiamente dicha de ese negocio, porque ante una, por ejemplo, investigación o persecución, tú lo has dicho, cierro esa página, si es por ejemplo una página de Facebook, abro otra tranquilamente con otro nombre y ya puedo seguir vendiendo y siempre vendría detrás la SAT. Aquí habría que ver cuál va a ser la forma de poder controlar y fiscalizar esta situación. Verificar obviamente que todo esto se cumpla, pero esto de alguna manera también va a significar probablemente cierta invasión a la privacidad de, no sé si de todos los usuarios en sí de las plataformas digitales o al menos de las personas que las estén utilizando para comercio, que no entiendo todavía cómo se va a poder controlar eso.
Va a estar complicado, Julio, pero al final creo que va a ser más un poco de voluntad de quienes quieran estar pues inscritos, quienes quieran contribuir ante la SAT para poderlo realizar, porque va a ser voluntario hasta cierto tiempo la inscripción de estos comercios electrónicos y después viene la fase de fiscalización donde la SAT pues ya va a requerir cierta información, pero creo que la tienen un poco complicado. Difícil en un contexto como el contexto guatemalteco, difícil en un contexto donde la tecnificación y modernización del Estado de Guatemala todavía está en ciernes y en pañales. Pero bueno, lo importante es que hay una idea, ¿no? Y esta idea, pues definitivamente tendrá que discutirse en el Congreso para en todo caso la implementación de esta ley, que no sabremos hasta que en todo caso se apruebe o no, si será efectiva, eficiente y eficaz. Vamos con datos. Adelante. Claro que sí, véalos usted por favor allí en pantalla para que nos acompañe. El comercio electrónico creció de buena manera, sobre todo durante la pandemia en el año 2020 y por las restricciones claras y obvias de movilidad del guatemalteco. Muchos comercios hicieron el salto a las ventas por internet, principalmente en aquel momento por la necesidad. Aunque muchos sí cumplen con la entrega de facturas y el pago de los impuestos correspondientes, que es obligación al final de cuentas también esto, ¿no? Muchos no lo hacen, por ello la SAT anunció la fiscalización de esas ventas online. Y es que aquí volvemos a la parte realmente de ser un buen ciudadano y a la parte ética y hasta casi que la parte moral, es decir, todos sabemos que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y que si tenemos un negocio, sea cual fuere esto, primero tenemos que estar inscritos en la SAT con nuestro número de identificación tributaria, ¿no? En lo personal o para un negocio como tal. Y luego se debe facturar, es que es una obligación. ¿Por qué? Porque al facturar lo que haces es pagar tus impuestos. ¿Qué impuestos? Bueno, el impuesto directo en primera instancia, que es el IVA, que en Guatemala es del 12%, en El Salvador, por ejemplo, es del 13% y con una modificación legal que encontró el presidente Nayib Bukele, aprobada por el presidente Serén, los salvadoreños pagan todavía al día de hoy otro 5% adicional, quiere decir que son 18% de IVA. Imagínate, yo sé que hay justificaciones o hay pues ciertas justificaciones de parte de estos pequeños empresarios, estos emprendedores que se dedican al comercio electrónico, en que las ganancias puede que no sean muchas y todo, pero va un poco también la responsabilidad, Julio, de que a veces exigimos mucho y no queremos contribuir también. Entonces, sería ver qué facilidades también se les pueden dar a ellos para que ellos vayan cumpliendo y contribuyendo también, ¿no? Es pura responsabilidad ciudadana y esto debería de aprenderse porque tendría que ser algo que no te lo tienen que exigir, algo que no te lo tienen que pedir, sino que ya debería de ser parte nuestra. ¿Qué es lo que tendría que pasar ahí? Bueno, lo que tendría que pasar es que esta parte también tendría que ser algo que se inscriba dentro del nuevo PENSA de estudios, pero son cosas que no suceden. No, totalmente no. Vamos a ir con unos datos en este momento para seguir ampliando esta información sobre el comercio electrónico y cómo la SAT también va a proceder entonces con la fiscalización para este tipo de comercio. Es correcto. ¿Ampliamos la información, Julio? Claro que sí, Sandy. Vamos a ampliar esta información a través de datos que se han preparado específicamente para usted y que ahí están en pantalla. Acompáñenos, por favor. La SAT ha dicho que no buscan fiscalizar las ventas de artículos personales, sino que a aquellas empresas, principalmente importadoras de productos, que no están cumpliendo con la ley, con el pago de los impuestos. Se afirma que ya se han detectado a varias empresas que no cumplen con todo. Y en un principio se va a hacer un llamado voluntario, y esto es muy bueno, ¿no? Voluntario para poder adherirse a la ley. Las autoridades utilizarán una plataforma que podrá analizar las publicaciones de las redes sociales. Seguramente pues aquí los algoritmos permitirán a la SAT detectar este tipo de situaciones que son las ventas. Y posteriormente se va a buscar confirmar que las empresas estén al día con todas, Sandy, sus obligaciones tributarias y que la mercancía importada esté absolutamente en orden, porque esto también es importante, no se trata solo de cobrar y obviamente esto significa después pasarle al Estado ese 12% de cada una de las ventas correspondiente al IVA, sino también de que la importación de los productos haya pagado el impuesto correspondiente, que no sea contrabando, por ejemplo. Así es. Julio, te puedo decir que Dime. He visto empresas pues pequeñas y todo que sí están cumpliendo con procedimientos, porque cuando tú realizas una compra electrónica te llega tu factura, ¿Es la correcto? factura electrónica Como también. debe ser. Entonces vemos que sí se puede realizar.
Es decir, el SAT la va a tener un poco complicada también para poder detectar con esta fiscalización, porque aparte tiene que aunarse a los esfuerzos de la fiscalización general, a los distintos comercios. También no es que solo a esto se vaya a dedicar, pero finalmente va a ser otro ingreso que se pueda tener para poder de esta forma financiar el presupuesto general de la nación, que sabemos que también es otro de los retos que tiene la SAT de poder llegar a la meta fiscal. Esta es una parte muy importante. Número 1, alcanzar las metas fiscales trazadas, y número 2, que los presupuestos de ingresos y egresos de la nación, en este caso del Estado de Guatemala, pues puedan ser autosostenibles y autofinanciables, y nunca más tener que hablar, por ejemplo, de una financiación a través de préstamos o a través de la deuda o a través de los bonos del Tesoro o a través de cualquier otra situación. Pero claro, para que esto pase también hay una parte fundamental, y es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos. Totalmente. Así es entonces como la SAT ha anunciado estas fiscalizaciones que se estarán llevando a cabo. Todo un plan que ha ido estableciendo, ya vamos a ir conociendo más detalles sobre lo mismo y sobre cómo también se va a llevar el proceso de llamar a cumplir con las obligaciones tributarias a estas empresas que funcionan por medio del comercio electrónico. El comercio electrónico, una de las nuevas formas, no tan nuevas, pero sí una de las grandes formas ahora de poder interactuar. El 2020 nos trajo varias lecciones, nos enseñó que podemos trabajar desde casa, el teletrabajo ahora está completamente en auge, nos enseñó que se pueden hacer industrias, empresas que funcionen de esta vía electrónica, y hasta la educación y otros servicios pueden darse de esta manera. Eso sí, tenemos que ser lo suficientemente, repito, responsables como ciudadanos guatemaltecos de pagar los impuestos. Si queremos que haya inversión, que haya en hospitales, que haya en carreteras, que haya en escuelas, que haya más policías, tenemos que hacer esto. Y obviamente después también tener una vigilancia, es decir, un control, exigir a las autoridades que precisamente el uso de los impuestos vaya particularmente para la inversión y no para los pagos de la administración pública. Así es, Julio, aunado a esta información que hemos dado de la fiscalización al comercio electrónico, también sería oportuno que las instituciones como por ejemplo el Ministerio de Economía pudieran dar acompañamiento también a estos empresarios, por supuesto, buscando entonces ir fortaleciendo esas debilidades y que les permita también ir creciendo en este nuevo mercado, para que de esta manera también exista, bueno, estoy generando, entonces me voy a poner al día, voy a inscribirme ante la SAT, voy a cumplir con mis obligaciones, porque también si les está costando, porque también sabemos la competencia que poco a poco ha ido creciendo de gran manera. Absolutamente. Entonces, creo que es necesario también no dejarlos desamparados, sino irles orientando de cómo pueden ir fortaleciendo y cómo también ponerse al día con las obligaciones tributarias. Absolutamente cierto. La SAT, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Sociedad. Todos juntos podemos hacer algo positivo por nuestro país. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. No cambie, somos a la medida. Después de este vistazo al mundo, regresemos a Guatemala. En la Corte Suprema de Justicia fue presentado un recurso de casación para que sea declarado culpable por crímenes de guerra José Mauricio Rodríguez Sánchez. Vea, por favor, la información. El 24 de febrero de este 2021, los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para casos de mayor riesgo confirmaron la resolución del Tribunal B de sentencia de declarar inocente al militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez. En septiembre de 2018, los jueces del Tribunal de Sentencia por mayoría declararon inocente al general retirado Rodríguez Sánchez por crímenes de guerra cometidos de 1982 a 1983 en contra del pueblo Ixil. La abogada defensora Esther Guerrero, ante los magistrados de la Sala de Apelaciones, indicó que durante el juicio el Ministerio Público no presentó algún testigo o prueba documental que demostrara que su patrocinado ordenó o participó en hechos ilegales y en contra de la población civil. Ante la decisión judicial de la Sala de confirmar la sentencia absolutoria a favor de Rodríguez Sánchez, las asociaciones querellantes en el proceso presentaron el recurso legal de casación. Este será estudiado y resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente de la ANAM indicó que la Semana Santa es un gran reto para los alcaldes para poder contener así el COVID-19.
Miguel Ovalle, presidente de la ANAM, se pronunció en relación al asueto de la Semana Mayor, el cual estaría generando un flujo masivo de personas a los distintos lugares turísticos del país. Debido a los efectos de la pandemia, es una situación que preocupa a los gobiernos locales por el incremento de casos de COVID que podrían registrarse posteriormente. Como alcaldes nos encontramos entre el filo y entre la espada y la pared, toda vez de que nuestra población también demanda la activación económica directamente de nuestros municipios, y esto solamente se va a dar en la medida en que nuestros espacios turísticos sean frecuentados y sean visitados. Y por otro lado también la gran responsabilidad de evitar los contagios masivos que se puedan ir dando. Así es de que estamos en esta situación y sin embargo pues todos los alcaldes a través de sus criterios y a través de los consejos municipales estarán haciendo directamente lo que les corresponde, toda vez de que, como repito, el gobierno central y el Ministerio de Salud ha dejado la responsabilidad en primera persona individual, y por supuesto que las municipalidades agoten sus mejores esfuerzos para que puedan, en la medida de sus posibilidades, hacer el control necesario para que se cumplan los protocolos establecidos. El jefe edil de Salcajá indicó que varios alcaldes donde existen playas públicas cuentan con dificultades para llevar a cabo las medidas de bioseguridad debido a la afluencia de las personas. Las municipalidades han hecho su mejor esfuerzo y aquí tenemos que caracterizar directamente a las municipalidades que por tener atractivos turísticos pues tienen mayor afluencia, muchas de ellas mayor afluencia de personas. En este sentido, el Ministerio de Salud ha dejado la responsabilidad a las personas individuales, un poquito a los alcaldes que quienes tienen playas públicas no tienen el personal suficiente para poder controlar los espacios y sobre todo para que se den los aforos de acuerdo al semáforo que se tiene. En este sentido, pues nosotros como alcaldes municipales estamos haciendo un llamado a todas las personas, especialmente a aquellas que gracias a Dios no han salido contagiados en este año y días que lleva el COVID, la pandemia acá en Guatemala, para que ellos tengan que cuidarse más. El Ministerio de Salud Pública actualizó el nivel de alerta por región el pasado 6 de marzo, indicando que 169 municipios están en alerta roja, 100 municipios en alerta anaranjada y 71 municipios en alerta amarilla. Por esta noche, Sandy, pero solo por esta noche nos despedimos, porque mañana a las 21 horas en punto, aquí estaremos. Así es, queremos agradecerle por su sintonía, nos lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Que descanse. Chao.